Bueno, buenas tardes, ingeniero. Como tal, nosotros vamos a hacer la socialización de la licencia de construcción para una vivienda unifamiliar de 2 pisos con cubierta en teja. Este proyecto está ubicado en la calle 37A, número 1A12, Barrio Mártires. El diseño es un diseño estructural. El proyecto fue realizado por Brian Jair Perdomo Guarnizo, José Fernando Cuyes Urbano y Diego Alejandro Chaco Penagos. El proyecto fue desarrollado en el municipio de Alvarado, Tolima. Presentamos un índice como tal de la memoria de cálculos y nuestro alcance general. Presentamos el análisis y diseño estructural correspondiente a una edificación destinada a vivienda unifamiliar de 2 niveles, la cual cuenta con cubierta en teja. El desarrollo de este proyecto se realiza conforme a los lineamientos establecidos por la norma colombiana de construcción sismo resistente NSR 10. Todo esto garantizando el cumplimiento de los criterios de seguridad, estabilidad y funcionalidad estructural. Los datos iniciales como tal, tenemos la localización de nuestro proyecto, como lo dije anteriormente, ubicado en el municipio de Alvarado, Tolima. Nuestro nivel de amenaza sísmica es intermedia y la capacidad de disipación de energía es moderada o DMO. Nuestro grupo de uso es grupo 1. Tenemos un sistema estructural en concreto reforzado, tenemos un tipo de suelo tipo C, el tipo de entrepiso es placa maciza, tenemos un acero de 420 megapascales y concreto, dosificación de concreto para columnas como vigas de 21 megapascales. Buenas tardes, ingeniero. Las combinaciones de cargas utilizadas en el proyecto fueron según la NSR 10 del título B, que nos da las combinaciones para el diseño de elementos estructurales aplicadas a cada carga muerta, viva, y sismo en X y sismo en Y. Igualmente también tenemos las combinaciones para el chequeo de las derivas utilizadas tanto en cargas vivas, muertas, y también en sismo en X y sismo en Y, realizadas y planteadas en el PDF. Muy buenas tardes. Aquí pasaríamos al paso 1, que es el predimensionamiento. Según pues, la NSR 10, título C, tabla C9.5, ella nos brinda unos valores por los cuales la luz libre máxima se tiene que dividir por los valores que nos da la NSR 10, que en este caso pues, nos da el simplemente apoyado, un extremo continuo, ambos extremos continuos o en voladizo. Entonces sacamos esas luces máximas y las vamos a dividir en esos valores, en los cuales nos va a dar como un espesor, y pues ahí seleccionamos la mayor, que pues en este caso la altura nos quedaría de 30 centímetros y pues el ancho lo definimos como con una relación y nos daba 25 centímetros. Ya siguiendo con el tema de columnas, según pues por la capacidad moderada de disipación de energía que pues nos dio la base y la altura de 35 por 35. Verificando con el tema de aceros, nos daba de que soportaba las cargas aplicadas. Bueno, ya pasando como tal al tema del paso 2, que es la evaluación de las solicitaciones definidas, según el título B, que son los valores mínimos alternativos para cargas vivas y muertes estructurales y aceleraciones verticales, se definieron pues unos parámetros y unas cargas, como lo fue la placa de entrepiso, la placa del tanque como tal. Nuestro proyecto cuenta con un tanque de 500 litros, la cubierta y la escalera, ¿sí? Para cargas vivas, nuestro proyecto contemplaba cuartos privados, salones de lectura, se tuvo en cuenta la cubierta, el tanque y la escalera. Posteriormente, se realizó la mayoración de cargas. Con respecto a esto, se toma la carga mayor de la viva y la carga mayor de la muerta y se hace la mayoración según la fórmula de 1.2 por D más 1.6 por L. Esto nos da una carga mayorada de 15 kilonewton por metros cuadrados. Posteriormente a eso, se realizó la mayoración por áreas aferentes, que se tomó en ese caso una columna, se calculó el área aferente de esa columna y se multiplicó por la carga mayorada, generándose una carga puntual de 145.1 kilonewton, que es con lo que se realizó la verificación de las columnas que explicó mi compañero en el paso anterior. Posteriormente, tenemos en el paso 3 la obtención del nivel de amenaza sísmica y los valores de AA y A sub B. Para nuestro proyecto estamos ubicados en el municipio de Alvarado y tenemos unos valores de 0,20 y 0,20 con una zona de amenaza intermedia. Estos cálculos se tienen en cuenta más adelante para el espectro de diseño. Posteriormente, en el paso 4, tenemos los movimientos sísmicos de diseño. Entonces, según la tabla A241, que es la clasificación de los perfiles de suelo, nuestro proyecto tiene un suelo tipo C. Posteriormente, los valores del coeficiente de F sub A
se tienen en cuenta con los valores de la tabla de arriba del A sub A y el tipo de perfil. Entonces nuestro proyecto se encuentra ubicado en un rango de 1.2. Posteriormente se hace el del coeficiente del F sub B, hacemos el mismo procedimiento y nos da un rango de 1.6. Y posteriormente, en este apartado, se define el grupo de uso. El grupo de uso, como tal, lo define la tabla A2.5-1. Entonces, ese nos dice que para el grupo de uso 1 vamos a tener un coeficiente de importancia equivalente a 1. Siguiendo con el paso 5, las características de la estructura y del material estructural empleado. Con base en el espectro de diseño, tuvimos inicialmente un resultado de CU, el coeficiente de uniformidad, que nos da 1.36 y una verificación que no debe ser menor de 1.2, o sea que estamos cumpliendo con la condición según la NSR10. Y continuamos hallando los valores del T sub O, T sub C, T sub L, el T sub A y el T modal, que nos dice que ese valor tiene que ser menor al CU por el TA, que como vemos en el PDF nos da 0.33 el CU por el TA, o sea que el T modal está cumpliendo con esa condición. Listo, seguimos con el paso 6, que pues es el grado de irregularidad de la estructura y procedimiento de análisis. Las reacciones de la base, pues el FX, FY y FZ, esos datos vienen del ETABS. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Lo primero que hacemos es el peso de la masa que vibra, que pues es la sumatoria de la carga muerta y la carga mayorada. En este caso, como no tenemos carga de almacenamiento, pues no se le sumaría, que sería el 25% de esa carga. Solamente se tendría en cuenta entonces la carga muerta y la carga mayorada, que sería 416.1 y 639.5 kN, que nos daría 1055.6. Ya después procedemos a hacer la combinación de los modos, que en este caso es hacer Pitágoras en el FX y FY de los SX máximo y FY máximo. Entonces, después de realizar eso, pues nos daría esos valores de 459.13 kN y 493.02 kN. Ya después pasamos al cálculo según el análisis dinámico, que pues aún no se podría definir, ya que pues eso va a depender mucho si la estructura es irregular o no. Ahí afectaría en sí en el porcentaje, ya que si es irregular, sería pues en este caso 90%, pero si no lo fuera sería al 80%. Bueno, entonces el BD estático que aparece ahí se calcula con la multiplicación de la masa que vibra por el SA, que nos daría esos valores que están ahí. Y pues ya se multiplicaría dependiendo si es al 90 o al 80%. Bueno, siguiendo ahí, pues procedemos a hacer la determinación de las fuerzas sísmicas, que sería pues el FSX, que esta es la división entre el factor de corrección, que pues aún en estos momentos no se puede definir porque eso va a depender del porcentaje, si es al 90 o al 80%. Bueno, el hecho es que se multiplica el factor de corrección y se divide el factor de corrección con la combinación de los modos y nos daría ese valor de ahí. Y ya se multiplicaría por 9.810, que es la gravedad, por ese valor. Nos darían esos valores de 12.179 y 11.342. Ya aquí pasamos con las irregularidades, que pues esto lo vamos a ver un poco más adelante del por qué nos está dando ese 0.9 en el coeficiente de reducción en planta, que es el único en el que nos está dando que existe una irregularidad. Pasamos a los coeficientes de capacidad de disipación de energía, que pues sería la multiplicación de esas irregularidades, y pues nos estaría dando en RX 4.5 y en RY nos está dando de 5. Si quiere bajar un poquito más y explico más abajo. Listo, aquí pues estas son las tablas de las irregularidades en planta, en altura y por ausencia de redundancia. Aquí pues nos está diciendo que la única que está aplicando es la regularidad torsional. Es la única en la cual nos está dando pues ese factor de 0.9, la única que está siendo afectada por ese valor. En ninguna de ellas pues no aplica, entonces es la única que nosotros estamos afectando. Listo, aquí es donde viene ese chequeo por irregularidad torsional, que es en la cual nos está dando esos valores como irregular. Entonces, esperen un momentico, nos está dando irregular. Entonces, en el sismo X positivo, ya que pues al hacer el procedimiento de la regularidad torsional, que pues es el 1.2 por el delta 1 más el delta 2 dividido en 2, nos está dando pues que es menor que el delta 1. Entonces, por eso está dando irregularidad torsional. Pero pues en el sismo X negativo también nos está dando irregularidad torsional, pero hacer el chequeo por irregularidad torsional extrema, en ninguna de ellas está aplicando esa irregularidad, todas están siendo regulares.
Listo, aquí ya viene la irregularidad por ausencia de redundancia, que pues en este caso se quita una columna y se vuelve a realizar el mismo procedimiento. Esto pues con el fin de que si nos da irregularidad torsional, bueno, sí nos está dando irregular, pero aquí no es tan crítico. Si llegase a dar irregularidad torsional extrema, que pues en este caso no nos dio irregular en todas, sí se tendría que hacer un procedimiento que es rigidizar toda la estructura pues para que nos pueda cumplir. Por eso fue que no aplicó ese factor tan crítico para ausencia de redundancia, que es el 0.8. Bueno, ya continuando con el paso 10, que es el tema de verificación de derivas, se extrayeron como tal los datos del ETAPS, ¿sí? Todos los datos anteriormente mencionados se fueron ingresando al modelo como tal del software, y el cual nos bota una tabla de resumen, que es donde están nuestras derivas. Entonces, simplemente en el proceso de verificación, lo que se busca o lo que se requiere chequear es que simplemente todas las derivas estén por debajo del 1%, ¿sí? Entonces, se realizó como tal la verificación con el delta máximo, que es como tal la deriva o el espaciamiento máximo que tendrá la estructura en el momento del sismo. Se realizó la comprobación y la verificación y todas efectivamente están ok, cumplen con el chequeo. Esto significa que pues la estructura es resistente a derivas, está cumpliendo con los porcentajes mínimos o máximos, perdón, requeridos. También pues se tiene en cuenta que si se llegase a presentar alguna deriva o algún punto que estuviera por encima, se debería realizar pues un análisis muy detallado y en el mayor de los casos se debería hacer nuevamente una rigidización de la estructura, ya sea de sus columnas o de sus vigas. Todo esto porque pues como tal el modelo debe de cumplir al 100% con todos los estándares y la normativa, en este caso la NSR 10. Fernando, tiene el micrófono apagado. Continuando con las verificaciones de las combinaciones para los chequeos según el ETATS, tenemos las combinaciones según la NRS 10, el título B 2.4.2, combinaciones básicas. Tenemos la verificación de los aceros mínimos que necesitan las vigas. Bájala un poco, Brian. Ahí tenemos la verificación de los aceros longitudinales mínimos según el ETATS, que nos da como resultado, tanto en el primer piso como en el segundo piso. Bájalo, aparece Brian. Tenemos las solicitudes de la longitudinal, de los aceros longitudinales en columnas, vistas en elevación. Tenemos unas solicitaciones de 1.600 milímetros cuadrados. Continúe, Brian. Tenemos también en porcentaje, visto las solicitaciones, nos dan unas solicitaciones mínimas, pero esas son una base para nosotros empezar a realizar el despiece que está explicado más adelante. A continuación tenemos las solicitaciones o los estribos mínimos, tanto confinados a extremo y extremo de las vigas y en el centro de la viga como tal. Tenemos acá lo que carga las columnas que tenemos nosotros presentes en la estructura. Nosotros tenemos como resultado que nuestras columnas están cargando menos del 50%, quiere decir que no están en un porcentaje alto, que pueda presentar de pronto fallas críticas a un futuro en la estructura. Continúe, Brian. Y tenemos acá los valores que están por debajo del 1 en la explicación según el docente de columna fuerte, viga débil, que todos los valores nos dan por debajo del 1. Tenemos 0.257, 0.82 como valores máximos, o sea que en la mayoría de la estructura estamos correctamente hasta el momento diseñando. Bueno, continuando con el paso número 12, que es el último paso según, para hacer el predimensionamiento como tal efectivo de una estructura, tenemos como tal el diseño de los elementos estructurales. En este apartado como tal se realiza el cálculo y el despiece tanto de vigas como columnas, ¿sí? Todo el tema de los aceros, número de varillas, el número máximo, el número mínimo, los espaciamientos, los ganchos, todo lo que va como tal en el tema de aceros para la realización correcta, cumpliendo la normativa y cumpliendo también con los parámetros que nos da el software ETAPS. Entonces, acá inicialmente empezamos con el cálculo de las vigas.
vigas. Para este caso como tal, se tomó la viga comprendida en el eje 3 de A a T. Esta viga, se tomó la viga más crítica como tal y a ella se le realizó el respectivo despiece. Teniendo la viga del eje X inicialmente, tenemos un espesor de 0.30 metros, un ancho de 0.25 metros. Estamos por encima de lo requerido según la NSR10, que lo mínimo es de 0.20 metros. Tenemos un área total de viga de 0.075 metros cuadrados, un área de acero máximo de 2.5, que nos da 18.75 centímetros cuadrados, una resistencia del concreto de 20 megapascales, la resistencia del acero de 420. Tenemos una altura efectiva de 0.25 metros, descontando los 5 centímetros indicados, el recubrimiento de 5 centímetros o 0.05 metros. Tenemos los aceros mínimos longitudinales, que inicialmente es de 1.705 centímetros cuadrados y con una corrección de 2.083 centímetros cuadrados finalmente. Para cumplir con estos requerimientos tenemos un acero superior y el máximo que nos solicita el ETAS es de 331. Tenemos un despiece de 3 barras número 4, que nos da un total de 3.87 centímetros cuadrados o 387 milímetros, cumpliendo con el acero mínimo según el ETAS. Inferiormente tenemos también 3 barras número 4, cumpliendo con 387 milímetros cuadrados o 3.87 centímetros cuadrados. Que lo mínimo que nos solicita el ETAS es de 228, pero cumpliendo con la recomendación del docente del ancho dividido en 10 para saber el total de barras que se deben ubicar en la cara de la viga. Entonces, por ende, pusimos 3 barras. Como ya lo dijo mi compañero José Fernando, pues nos basamos en los resultados obtenidos por el ETAPS de los aceros longitudinales. Se tomó como referencia la viga más crítica, dándonos que pues el acero requerido para la parte superior es de 331 y para la inferior de 200 milímetros cuadrados, para la zona inferior. Esos valores representan los mínimos necesarios para evitar que pues, la viga tienda a fallar. Entonces, por tanto, se hizo la disposición de 3 barras número 4 para superior y para inferior 3 barras número 4. Continuando con el despiece de refuerzo transversal o estribos, tenemos una longitud de confinamiento de 60 centímetros, tanto al lado izquierdo y derecho. Tenemos las 4 opciones de separación de los estribos, A, B, C y D, tomando la mínima de 6 centímetros de separación y dividiendo la longitud de confinamiento. En la separación de cada estribo tenemos un total de 10 estribos en la zona de confinamiento y una separación central de 12 centímetros y 15 estribos centrales. Esto entre el eje A3 y B3, y en el eje B3 y C3 tenemos la misma distribución, ya que la diferencia de longitudes es apenas de 3 centímetros. Diego, la baja, por favor. Bueno, continuando, suele un poquito, por favor. Entonces, ya continuando con la siguiente viga como tal, que es la longitudinal, en este caso fue la viga comprendida entre el eje 1 y 6 y en el eje B entre 1 y 6. Entonces, esta como tal es la viga más crítica que se tomó para realizar el respectivo despiece. Teniendo ya inicialmente los refuerzos longitudinales en la primera parte, en la viga más crítica, continuamos con la distribución de los estribos en cada tramo, en cada eje, del 1 al 2. Tenemos 10 estribos en la zona de confinamiento y 22 estribos en la zona central. En el eje B2 a B3 tenemos un total de 10 estribos igualmente en los extremos y 8 estribos centrales. Igualmente para el eje B3, B4 tenemos 10 estribos y 15 centrales. Prácticamente en la zona de confinamiento siempre nos van a dar 3 estribos, teniendo en cuenta que esa longitud se saca multiplicando la altura por 2 veces. Lo que cambiaría es en la zona central, según la longitud total de cada viga. Continuamos con la columna. Listo, ya aquí pasamos al cálculo de la columna, tanto pues de los estribos. Tenemos pues, los datos iniciales, que pues, en este caso es el espesor ancho, que pues, sería de 35 centímetros. Tenemos que una S máximo, que pues, sería del 4%, que nos daría de 49 centímetros cuadrados. Una S mínimo del 1%, que nos daría de 12.25 centímetros cuadrados. Tenemos
el esfuerzo de compresión que es de 21 megapascales, que es la resistencia del concreto, y el FY de 420 megapascales. Tenemos la D, que pues sería restar la altura menos el 0.05, que nos daría de 0.30 metros. Pues tenemos aquí un recubrimiento de 0.05. Aquí pues pasamos a hacer el cálculo de los aceros longitudinales, que pues, tendríamos 3 filas, que pues en este caso se sacaron en la primera fila pues 3 barras número 5, dándonos pues unas áreas, que pues en este caso se dejó así, es porque si de pronto si se desea hacer una combinación, si de pronto en el medio se desea dejar otro número de barra, entonces por eso fue que se dejaron estas 2 filas así. La primera línea nos daría de 3.98 más 1.99 centímetros cuadrados, que es la primera fila. La segunda fila pues se dejaron 2 barras número 5, que pues nos daría de 3.98 centímetros cuadrados. Y lo mismo en la inferior, se dejó de esta manera por si de pronto se desea hacer una combinación, de pronto alternar número 5 y en el medio otro número de barra, pero pues en este caso los 3 números de barra quedaron igual, que sería número 5, las 3 barras, y nos daría 1.99 más 3.98, que en total nos daría de 15.92 centímetros cuadrados, que pues en este caso nos está cumpliendo. Tenemos un espaciamiento de 9 centímetros de acero longitudinales. Según la NSR 10, nos da que tiene que ser mayor a 1.5 veces el diámetro de la barra y mayor a 4 centímetros. Eso quiere decir que estamos cumpliendo con lo requerido según la norma. También para la distribución de los estribos o refuerzo transversal, tanto en el primer piso como en el segundo piso tenemos la misma luz libre o altura libre de 2.40. Nos da una longitud de confinamiento de 50 centímetros, una separación de 11 centímetros en la zona de confinamiento de los estribos, para un total de 5 estribos. Y en la zona central tenemos una separación de 22 centímetros, una longitud libre de 1.40 o 140 centímetros para un total de 6 estribos. Y teniendo en cuenta el primer estribo, va a estar ubicado a 5 centímetros. También tenemos una longitud de desarrollo del gancho en la columna de 34 centímetros y una longitud de gancho de 7 centímetros. Para los empalmes o traslapos tenemos una longitud de desarrollo de 69 centímetros. La longitud de traslapo va a ser de 89.7 centímetros calculados o aproximados a 90 centímetros para un correcto traslapo. Bueno, ya como para la parte de conclusiones, tenemos como tal que toda esta estructura que está compuesta, como lo dijimos anteriormente, por vigas y columnas, toda fue diseñada utilizando un concreto de una resistencia nominal a la compresión de 21 megapascales, como lo dijimos al principio de la presentación, lo mismo para la placa maciza, y todos estos análisis como tal fueron o están basados en estas resistencias. Se recomienda como tal durante la etapa constructiva garantizar estrictamente este cumplimiento, ya que si modificamos o cambiamos esta resistencia, la aumentamos, pues se va a tener más resistencia, sí, pero se va a incrementar en el tema de costos. Recordemos que como tal todos estos cálculos son los mínimos o los requeridos con los cuales toda la estructura nos va a cumplir. También es importante, señalar que en el diseño estructural que se realizó en ningún momento se consideró pues el uso de aditivos. Entonces, si de pronto en algún momento se llega a incorporar durante la fase de construcción, es muy importante verificar que pues esté cumpliendo con la resistencia, que pues en este caso es de 21 megapascales, ya que pues cualquier tipo de modificación podría alterar las condiciones y comportamientos de la estructura que pues ya fueron definidos por este estudio. Teniendo en cuenta también la cantidad y calidad del acero del refuerzo especificado para cada elemento estructural, debe colocarse en su totalidad. No se permite ninguna reducción en su cuantía o especificación, ya que esto podría modificar el comportamiento estructural previsto y comprometer la seguridad y desempeño global de la edificación. Por último, se evidencian pues unos anexos como tal, y ya pues pasaríamos como tal a la parte del diseño del plano. Lo presenta, por favor, Paco. Acá pues evidenciamos como tal el plano final, como tal, todo esto realizado con los respectivos cálculos, la memoria de cálculo, y toda la pues referente a la normativa, ¿sí? Observamos pues las 2 plantas estructurales, primer piso y segundo piso, en donde se evidencian pues los diámetros de las vigas y los diámetros de las columnas. Aquí también se puede evidenciar que pues en la viga ya está como más el esquema de lo que anteriormente se explicó. Se puede visualizar pues más en detalle los aceros longitudinales, que pues son 3 barras superior e inferior. Aquí pues se está definiendo tanto los empalmes como cuál va a ser la medida que va a tener pues cada varilla. También se está definiendo aquí el número de flejes que va a tener esas vigas. Entonces está muy completo. Entonces en cada eje pues se puede visualizar el despiece completo, tanto en el eje Y como en el eje X, que pues fueron los tramos que se seleccionaron en este caso.
Acá también pues, se puede ver el despliegue que tuvo el refuerzo tanto longitudinal como transversal de la columna, que pues en este caso se van a utilizar en la columna 8 barras número 5, en el cual pues el fleje va a quedar aproximadamente de 25 por 25 con un gancho de 0.07, que pues en este caso daría 64 centímetros aproximadamente. Se puede evidenciar pues el número de flejes que va a llevar en cada zona, en la parte superior, inferior y en la parte del medio, que pues en este caso en las partes de los extremos va a llevar 5 flejes número 3 y se van a separar aproximadamente cada 11. Y lo mismo en la parte del primer piso, este es el primer piso y este es el segundo piso. Entonces ahí está todo. Esto que aparece acá es de las vigas, esto que aparece aquí, vigas NGX y vigas NGY, solo que para que se viera más organizado pues se puso aquí en el esquema. También se está definiendo unas especificaciones muy importantes en el tema del acero, que pues tiene que tener una resistencia de 420 megapascales, el cual debe cumplir con la NTC 2289. Se define pues el grupo de uso, se tiene en cuenta la capacidad de disipación de energía, que pues en este caso es moderada, se tiene en cuenta un perfil de suelo tipo C, con una zona de amenaza sísmica intermedia que nos daría un AA, que es igual a 0.2. Se definen las cargas muertas, tanto pues aquí se desglosaría tanto los maciza, particiones, afinado de piso, cubierta, escalera. También se saca el de carga viva, que incluiría cuartos privados, salones de lectura, cubierta, tanque, escalera. Y pues todo esto fue diseñado bajo la normativa de la NCR 10. También tener en cuenta las notas que se dejaron aquí presentes, que pues el grado de desempeño de los elementos estructurales es bajo. Este proyecto cumple con el parágrafo 3 del artículo 201 del decreto 823 del 2014. Y pues, como ya lo dije, esto fue con base a la normativa de la NSR 10. También se definieron las resistencias de los concretos que pues se iban a llevar a cabo tanto en zapatas, vigas de cimentación, columnas, vigas aéreas, escaleras y losas de entrepiso. Cabe destacar que nosotros no realizamos el despiece de zapatas, pero fue porque más que nada por solicitación del docente se realizó tanto de vigas como de columnas, pero igual se está definiendo que es de 21 megapascales. Aquí pues tenemos un cuadro de áreas que pues el área del lote sería de 112 metros cuadrados, área libre de patio de 13 metros cuadrados, área construida el primer piso 98.99 y demás. O sea, esto ahí está todo completo, las coordenadas que pues están acá y la ubicación es en la ciudad de Ibagué, solo que pues bajo los criterios tanto de amenaza sísmica y demás es del municipio de Alvarado. Los integrantes pues mi persona, Diego Alejandro Chaco Penagos, Javier Perdomo Guarnizo y José Fernando Cudieso Urbano. Listo, y de esta forma pues ya pues daríamos como tal por terminado pues la respectiva presentación de este diseño para una vivienda unifamiliar de 2 plantas con teja, como lo dijo el compañero, en el municipio de Alvarado. Muchas gracias.